Bien, primero presentarme. Mi nombre es Jaime García, soy el director comercial de Montesano Extremadura. Montesano Extremadura es una planta de ibéricos, tiene matadero, sala de despiece y secaderos para el cerdo ibérico. Estamos ubicados en Jerez de los Caballeros, al sur de la provincia de Badajoz, en la sierra. La ubicación es importante, puesto que es uno de nuestros puntos fuertes. Alrededor de Jerez de los Caballeros están las dehesas de mayor concentración de encinas y de mayor producción esas encinas, con lo cual, bueno, pues esta zona siempre se ha considerado la cuna del cerdo ibérico, es donde se produce la mayor parte del cerdo ibérico de bellota o del cerdo ibérico de cebo vinculado a la dehesa, que luego veremos que no todo el cerdo ibérico de cebo está vinculado hoy por hoy a la dehesa. Montesano Extremadura, como les digo, pues tenemos matadero, sala de despiece y secaderos, con lo cual podemos controlar el proceso de producción entero de principio a fin. Además, el hecho de estar el matadero en mitad de las dehesas, pues nos permite un control de la calidad del cerdo en la dehesa que es difícil cuando el secadero está muy alejado de esta zona. Y por último, para hablarles de Montesano, es una empresa que está homologada prácticamente para todos los mercados exteriores. Fuimos la primera empresa homologada en diciembre del 99 para vender en Japón, en el año 2000 para vender en México, los primeros también homologados para vender en China, en Australia. Todos estos mercados los atendemos, tenemos unos mercados, exportamos más o menos el 35% de nuestra producción. Y sin más charlas sobre Montesano, vamos a hablar sobre los jamones ibéricos, que es lo que de verdad nos interesa. ¿Cómo son las diferentes calidades del jamón ibérico? Las calidades del jamón ibérico se definen por, digamos, dos variables importantes. Una es la genética y la otra la alimentación. Alimentación y cría. Bien, vamos a empezar por la genética. El cerdo ibérico como tal es una raza de cerdo que nada tiene que ver con el cerdo blanco. De hecho, decidí intentar comparar un jamón serrano con un jamón ibérico realmente no se debe hacer, puesto que son productos diferentes. El cerdo ibérico es un cerdo, es cerdo también, pero no tiene el mismo tronco genético que el blanco, ni procede de los mismos orígenes. Es un cerdo milenario, lleva muchos años instalado en la península ibérica, el origen claro no se sabe de dónde viene, porque ya les digo, bueno, en épocas de los romanos ya hay escritos donde se hablaba del jamón de Hispania, y se referían lógicamente al jamón ibérico. Entonces, la genética ibérico como tal es una genética independiente del resto. Hay subrazas dentro del ibérico, está la raza lampiño, la entrepelada, hay muchas razas, pero todas ellas son ibéricos, cada una con sus características. La calidad en la genética hay, digamos, dos grupos diferentes: el ibérico puro y el ibérico cruzado. Para que un jamón o un cerdo pueda ser denominado ibérico, la madre tiene que ser pura ibérica. No puede estar cruzada con ninguna otra raza. La madre tiene que ser pura. Esto se produce a raíz de la norma del jamón y se hace principalmente para garantizar el futuro de la raza. Si las madres son puras, siempre podrás tener la pureza de la raza. Si empiezas a cruzar las madres, vas a perder esa pureza enseguida. Entonces, según la norma de calidad del cerdo ibérico, el cerdo ibérico se puede cruzar una madre pura de ibérico con un padre que puede tener parte de ibérico o no tener nada de ibérico. Si no tiene nada de ibérico, tendríamos un cruce al 50% ibérico, 50% blanco. Normalmente suele ser duro jersey con el que se cruza el ibérico. Perdón, ¿hace falta una silla más? No, si no hay que ir, ¿eh? Por la niña, ¿no? Por la niña, ¿no? Por la niña, creo, y por la María. Venga, gracias. Perdón. No te preocupes. Entonces, eso daría lugar a un ibérico cruzado. ¿Por qué con duro jersey? Porque el duro jersey, por genética, vetea la grasa en el músculo. Cuando nosotros vemos un jamón ibérico muy veteado, con la veta gruesa, es porque normalmente es un ibérico cruzado. El ibérico puro infiltra tanto más que el ibérico cruzado, pero la infiltración es tan fina que el ojo humano no es capaz de detectarla.
Si cortamos una loncha fina y la ponemos al trasluz, veremos cómo ese ibérico puro, que parece que no está veteado, tiene una microinfiltración que se llama. Esa microinfiltración, de hecho, es mejor que el veteado que se ve en muchos jamones ibéricos, que, como le digo, solo se puede conseguir con el ibérico cruzado. Entonces, como digo, dependiendo de la genética, puede ser ibérico puro o ibérico cruzado. Luego vamos a la alimentación y la cría, que es un factor fundamental en la calidad del cerdo ibérico y, por lo tanto, de los productos resultantes de dicho cerdo, como el jamón, la paleta, los lomos o los embutidos que vamos a sacar. Y, por supuesto, también, hoy por hoy, desde hace 10 o 15 años que está de moda el consumo de carnes ibéricas. No tiene nada que ver una carne ibérica pura, alimentada con bellota y en la dehesa, que una carne de un ibérico cruzado. Vamos a ver entonces qué diferencias hay en la alimentación y la cría. Por una parte tenemos el cerdo de bellota, que es un cerdo que no durante toda su vida está comiendo bellota. El cerdo ibérico de bellota, por lo general, va a tener entre 18 y 24 meses de vida y solo va a comer bellota durante los 3-4 últimos meses de vida. Pero para poder denominarse de bellota, el cerdo tiene que llegar a montanera con un máximo de 9 arrobas. La montanera es cuando la bellota cae de la encina, que es cuando el cerdo se la puede comer. Esa época, la montanera es ahora precisamente, empieza la montanera, es cuando la bellota empieza a caer de los árboles, los cerdos están en el campo y van buscando la bellota por toda la dehesa. Las dehesas son muy grandes, 400, 500, 800, 1500 hectáreas, y el cerdo va de encina en encina comiendo bellota y después va pues buscando el agua, que en estos momentos, en noviembre, diciembre, enero, febrero, cuando el cerdo está en la montanera, en Extremadura llueve mucho, entonces hay agua en todas las fincas en varios sitios. Y el cerdo tiene que caminar necesariamente para buscar bellota y para buscar agua. Al mismo tiempo también el cerdo ibérico necesita hierba, porque la bellota es bastante amarga y la hierba le sirve para refrescarse. Como digo, el cerdo tiene que entrar con un máximo de 9 arrobas en montanera y tiene que reponer durante la montanera, sin ningún tipo de ayuda de pienso, tiene que reponer al menos el 50% de su peso de entrada. Es decir, si llega con 9 arrobas, tendría que reponer como mínimo 4 arrobas y media a base de bellota, hierba y raíces, que es lo que come el cerdo en el campo. Cuando se da esto, tenemos un cerdo de bellota. Después tendríamos el cerdo ibérico de cebo, que es un animal, tradicionalmente el ibérico de cebo era un animal que estaba en la dehesa, pero cuando no había bellota, y entonces se la alimentaba con pienso. Al alimentarse con pienso, el cerdo de todas formas tiene que caminar, porque el pienso nunca está cerca del agua. El caminar en un cerdo ibérico es fundamental, porque es lo que va a infiltrar la grasa. Cerdo ibérico, por genética, da mucha grasa exterior y ahora hay que infiltrarla. Esa infiltración la produce el caminar. Entonces, un cerdo ibérico de cebo es todo aquel que está en la dehesa en libertad, comiendo pienso, hasta que llega a un peso de aproximadamente 13-15 arrobas, que es el peso de matanza. Normalmente, este cerdo de cebo va a tardar entre 14 y 16 meses en llegar al peso de matanza. Lógicamente tarda menos que uno de bellota, porque el pienso engorda más rápido, lógicamente, que la bellota y la hierba. Entonces, el cerdo ibérico de cebo es aquel cerdo que está vinculado a la dehesa y come pienso durante toda su vida hasta que llega a los 14 y 16 meses de vida, que aproximadamente va a tener, como decía, entre 13 y 15 arrobas de peso, igual que el de bellota, ¿eh? El peso de matanza es el mismo en ambos casos. Estas son las dos calidades principales que tenemos en el ibérico. Dentro de lo que son las dos calidades principales surge una tercera, que es el denominado cerdo ibérico de recebo. ¿Cuándo tenemos un cerdo ibérico de recebo? Por lo general, nadie prepara cerdos ibéricos para hacerlos de recebo. ¿Por qué existen entonces?
Porque cuando yo llevo un animal, un cerdo, a la montanera a comer bellota para hacer un cerdo ibérico de bellota, durante ese tiempo pueden ocurrir muchas cosas climatológicamente hablando. Una de ellas es que llueva mucho, llueva mucho, llueva mucho. Entonces el agua, al principio la tierra lo filtra, pero luego ya la tierra no puede filtrar más agua y el agua queda empozada por encima de la tierra. Eso hace que la bellota esté muy húmeda, se pudra y por lo tanto el cerdo a lo mejor cuando lleva, pues entró con 9 arrobas, lleva engordadas, ha llegado a las 12 arrobas, pero le faltan otras 2 arrobas para poder ir al matadero y preparar esos jamones y esas paletas. Y no queda bellota en el campo. Entonces la única solución es recebarlo con pienso. De ahí la palabra recebo, ¿vale? Es un cerdo que va dirigido a la bellota, pero se acaba esa bellota y come pienso. Lógicamente, ese cerdo va a ser de mucha más calidad que el de cebo, pero no va a llegar a la calidad de la bellota. Por eso el cerdo ibérico de recebo es en número el que menos se produce, ¿vale? Y luego, por encima de la calidad de bellota, existe el cerdo ibérico de bellota. Este cerdo básicamente tiene que cumplir las mismas características que el de bellota. La diferencia que tenemos con el cerdo de bellota es que este cerdo está controlado por una inspección de un ente independiente que es el Consejo Regulador de la Denominación de Origen. Dentro de las denominaciones de origen encontramos varias. Todos conocemos la denominación de origen de Guijuelo, denominación de origen de esa de Extremadura, denominación de origen jamón de Huelva, que probablemente en el futuro se denomine denominación de origen de Jabugo, que es lo que andan peleando ahí en Huelva. Y últimamente también ha surgido la de el Valle de los Pedroches en Córdoba, es la más nueva de todas. Desde mi punto de vista, la denominación de origen de esa de Extremadura es, digamos, la que mejor está haciendo las cosas y la más fiable. ¿Por qué? Porque la denominación de origen de esa Extremadura puede controlar el cerdo desde su origen, desde que nace. De hecho, no es que pueda, es que lo controla desde que nace. Porque el cerdo ibérico de bellota, como les decía antes, se hace en Extremadura, que es donde está la mayor superficie de desarbolada y además donde la encina tiene más calidad y mayor producción de bellota por pie, que se llama por encina. Entonces, la denominación de origen de esa Extremadura, por ejemplo, cuando nace el cerdo, el ganadero que quiere llevar ese cerdo como denominación de origen, tiene que llamar al Consejo Regulador. Hay un veterinario de ese Consejo Regulador que va a ir a ver el cerdo recién nacido, el lechón recién nacido, comprueba cuál es la madre, comprueba cuál es el padre. En el caso de la denominación de origen de bellota de esa Extremadura, solo admite ibéricos puros, por eso tiene que controlar el nacimiento para ver que la madre y el padre, ambos dos, son ibéricos puros, y entonces le va a poner un crotal de la denominación de origen. Cuando ese cerdo tiene que entrar en montanera, el ganadero tiene que decir a qué dehesa lo va a enviar. El veterinario, previamente al envío de esos lechones a la montanera, va a ir a la dehesa, va a comprobar en el mes de septiembre, principios de octubre, depende un poco cómo venga el año, va a comprobar cuántos pies tiene esa dehesa por hectárea, o sea, cuántas encinas tiene por hectárea, calcula más o menos cómo viene la producción en esa zona, es decir, cuántos kilos va a dar cada encina, y es una multiplicación para saber cuántos kilos de bellota va a dar esa dehesa en ese año. Y en función de eso va a pactar con el ganadero el número máximo de cerdos que caben en esa dehesa para poder garantizar que esto se cumple, ¿vale? Durante la montanera y sin previo aviso, los veterinarios del Consejo Regulador de la dehesa de Extremadura van a pasar por la dehesa, van a contar los cerdos. Con que tengan un cerdo más de la cuenta, le descalifican todos los cerdos que hay en la dehesa. Automáticamente le quitan los crotales y dejan de ser denominación de origen. Si el veterinario ve, aunque sea un poco de polvo de pienso por algún lado, 3/4 de lo mismo, le descalifica toda la partida y ya podrán ser, en todo caso, de bellota, pero no irían con la contraetiqueta de calidad de la denominación de origen de esa Extremadura. Esto, por ejemplo, lo tienen muy difícil de hacer el resto de las denominaciones de origen, puesto que no pueden venir a Extremadura a controlar todo esto que les estoy diciendo. Además, una vez que el cerdo alcanza las 13, 15 arrobas de peso, 16 arrobas de peso y va al matadero, el veterinario viene al matadero, como el nuestro, por ejemplo,
y ahí va a controlar, va a ver que el crotal del cerdo, que efectivamente cumple con todos los requisitos de la denominación de origen y que está marcado como tal, y va a estar presente en el proceso de sacrificio del cerdo. Ahí le va a poner unos precintos inviolables a los jamones y las paletas, que es lo único que la denominación de origen garantiza bajo su contraetiqueta de calidad. No garantiza carne, no garantiza lomo. ¿Por qué? Porque no tiene forma de controlarlo hasta que llega al punto de venta final. Por eso no lo garantiza. Entonces tendríamos el cerdo ibérico, denominación de origen de bellota. Sabemos que pueden ser 4 denominaciones de origen diferentes. Tenemos el cerdo ibérico de bellota, aquel que está en montanera, que va a comer durante los últimos meses de vida y engordando el 50% de su peso de entrada como mínimo, va a comer bellotas, hierbas y raíces, como decía. El de recebo, que es una mezcla entre el bellota y el cebo, y el de cebo, que hasta ahora solo les he contado una categoría de cerdo ibérico de cebo, que es el que tradicionalmente se ha hecho en este país. El cerdo ibérico en la dehesa, 15 cerdos por hectárea, es el número máximo que se puede mantener en una dehesa, 15 cerdos por hectárea. Por cierto, se me olvidó un pequeño detalle. Un cerdo ibérico, para que sea de bellota, necesita 2 hectáreas para poder alimentarse. Es uno de los motivos de por qué el cerdo ibérico de bellota es tan caro. Es uno de los motivos. 2 hectáreas, 20.000 metros cuadrados. Hace falta una gran extensión de terreno para poder hacer 1.000 cerdos ibéricos de bellota, pues tanto como 2.000 hectáreas, que no es fácil. Como les decía, pasando otra vez al cebo, el cerdo ibérico de cebo siempre ha estado vinculado a la dehesa, 15 cerdos por hectárea. El pienso normalmente se la va poniendo en sitios diferentes para obligar al cerdo a caminar. Como además es en sierra, pues tiene montaña para arriba y para abajo, y ese ejercicio le viene fenomenalmente bien al cerdo ibérico. Sin embargo, y fruto de la bonanza económica que hemos disfrutado en este país en los últimos 12 o 14 años y que todos deseamos que llegue de nuevo cuanto antes, se disparó el consumo de cerdo ibérico. En España, en el año 2000, se mataban 2 millones de cerdos ibéricos. En el año 2007 se mataron 7,5 millones de cerdos ibéricos, para que se hagan una idea del crecimiento tan brutal del sector. Si además tenemos en cuenta las limitaciones a la producción que yo les estoy comentando, es decir, un cerdo ibérico de bellota necesita 2 hectáreas por cerdo y un cerdo ibérico de cebo son 15 cerdos por hectárea, está claro que la producción está limitada. Y si hacemos números y conocemos la geografía española, veríamos que no se pueden hacer 7,5 millones de cerdos ibéricos en las condiciones en las que yo les estoy contando. Pero la demanda estaba y la gente demandaba jamones ibéricos. Y entonces, a pesar de algunos defensores como Montesano, de que el cerdo ibérico tiene que estar siempre vinculado a la dehesa, la mayor parte del sector llegó a la conclusión de que había que aumentar la producción fruto de ese aumento de la demanda. Y nos inventamos una nueva forma de criar los cerdos ibéricos, que es lo que nos está llevando por el camino a la amargura hoy en día, todo se ha dicho de paso. Entonces, dentro del cerdo ibérico está el extensivo, o vinculado a la dehesa, que es al que yo me he referido, y después hicimos el intensivo. Es decir, cogemos una granja de cerdos blancos, la vaciamos y metemos cerdos ibéricos. Mayor barbaridad habráse visto en la vida de este país. Es una barbaridad. Estamos consiguiendo. Este cerdo ibérico de cebo, como le digo, tiene 14, 16 meses. ¿Por qué? Porque tiene que andar colina arriba y colina abajo buscando pienso y buscando agua. Y parte de lo que come lo va a adelgazar en ese ejercicio o deporte que está haciendo permanentemente en busca de comida, de bebida, de hierba, de raíces, de gusanos. El intensivo tiene un suelo de cemento. No hay hierba, no hay gusanos y además no hay que caminar. No se puede caminar. Están encerrados como los blancos. ¿Qué ocurre con eso? Que este cerdo en 7, 8 meses tiene sus 12 arrobas. Más características. Una vez que ya tenemos vistas las diferentes clases de cerdo ibérico, pues si tenemos un cerdo ibérico de bellota, denominación de origen, vamos a obtener de él un jamón ibérico
denominación de origen. Si tenemos un cerdo ibérico de bellota, vamos a tener un jamón ibérico de bellota. Si tenemos un cerdo de recebo, un jamón ibérico de recebo. Y un cerdo de cebo, vamos a tener... Y ese es el problema, es que en cualquiera de estos dos casos, la denominación del jamón procedente de este cerdo, de este o de este, es el mismo, jamón ibérico de cebo. No hay distinción alguna. Algunos fabricantes le ponen el apellido jamón ibérico de cebo de campo. Es la mayor distinción que se puede hacer, no hay otra. A la hora de degustarlo hay una diferencia importantísima entre los jamones. Este prácticamente se va a asemejar a un jamón de recebo y este se va a asemejar a un jamón serrano. Es decir, va a tener el corte de un ibérico, va a tener un corte muy bueno, pero luego a la hora de degustar el jamón te llevas un chasco porque no sabe nada. Tiene un sabor muy, muy neutro. No, desde luego no le detectas ni el sabor ni el aroma que tiene cualquiera de estas otras calidades. Y eso, entre otras cosas, es por la raza y por la falta de ejercicio de ese cerdo. A partir de ahí, los jamones de un cerdo ibérico de bellota van a estar un mínimo de 36 meses en curación. Los de recebo, entre 30 y 36, esto entre 36 y 48 meses. Y el de cebo, entre 24 y 36 meses. ¿Cómo se elabora un jamón de cerdo ibérico? La elaboración es muy similar a la del serrano. O sea, cuando digo que son productos diferentes, que son productos diferentes porque partimos de materias primas diferentes. Pero el proceso de elaboración es bastante similar. Es muy fácil estropear un buen cerdo y hacer un mal jamón. Lo que es imposible es coger un mal cerdo y hacer un buen jamón. Entonces, la primera fase de curación de un jamón es la elección de ese cerdo. Tenemos que estar muy seguros de que tenemos un cerdo de calidad para poder obtener un jamón de calidad. Pero durante el proceso de elaboración del jamón es muy fácil cargarse el jamón. Fases críticas e importantes en la elaboración de un jamón, pues empezamos en la matanza, con el perfilado de los jamones. Si no perfilamos bien el jamón y dejamos la babilla al descubierto, la contramaza, lo más probable es que esa parte del jamón cuando esté curado esté demasiado curada y si está demasiado curada incluso un poco salada. Entonces, el perfilado de los jamones es una fase muy, muy importante y en el caso de las paletas aún más. El perfilado es cuando le hacemos el corte en V y le quitamos la grasa sobrante, la grasa exterior sobrante. Pero siempre hay que tratar de que el jamón quede bien cubierto, no que tenga una cobertura de grasa, sí, pero sí que tenga una cobertura que nos ayude a proteger la carne y que la deje jugosa. Después, la siguiente fase complicada es la salazón. El jamón se entierra totalmente en sal. Es el único conservante que tiene el jamón, la sal. No tiene ningún otro conservante. Entonces, el jamón lo enterramos completamente en sal y como norma general se le da un día de sal por cada kilo que pesa el jamón. Por eso es muy importante que los jamones se clasifiquen bien por peso. Si metemos a sal en un jamón de 8 kilos con uno de 12 kilos, o uno nos queda muy salado y el grande nos queda bien, o el pequeño nos queda bien y el grande tiene poca sal. Si tiene poca sal, durante el proceso de maduración, de curación de ese jamón, se nos va a podrir por dentro. Por fuera tendrá la sal suficiente, pero por dentro está podrido. Para eso precisamente se calan los jamones, no para saber si tiene mucha bellota o poca, o si tiene buen aroma o malo. Se calan para saber si por dentro ha tenido la sal suficiente como para que no se haya podrido ese jamón. Si no, llegaría a la putrefacción. Y al principio, cuando lo empezamos a cortar, está bueno, no tiene ningún problema, pero según vamos llegando al interior del jamón, empieza a dar un olorcillo que la verdad es que no es nada agradable. Después de la fase de salazón, donde va a estar, como les digo, entre 10 y 14 días más o menos, va la fase de postsalado. Esa fase de postsalado, hoy por hoy, se hace todo en secadero controlado. En Guijuelo, en Extremadura, en Jabúa, en el Valle de los Pedroches y en todos lados. ¿Por qué? Porque la climatología, como pueden ver, está un poco loca. Ayer teníamos un día ideal y hoy ya vemos lo que tenemos. Entonces, en invierno también, si te llegan 3 días de calor, después de la matanza, cuando está en la fase de postsalado, que es una fase de frío de invierno, si te llegan 3 días de calor te estropearían el jamón. Entonces, como un jamón ibérico hoy por hoy cuesta mucho dinero,
hay que hacerlo en secadero controlado. Esa fase dura 3-4 meses y lo único que pretendemos es que la sal que está en la superficie del producto vaya metiéndose hasta el interior del producto. Cuando la sal ya ha penetrado bien y está repartida uniformemente por toda la fibra muscular del jamón, ya podemos empezar a subir la temperatura y bajar la humedad. Ese es el proceso de curación. Cuanto más lento se haga, mejor. Evitaremos jamones acortezados y favoreceremos los procesos enzimáticos del jamón, que son los responsables del aroma y del sabor de ese jamón en el futuro. Estas fases, en cualquier caso, son semejantes para todos los jamones, ¿eh? Lo único que la fase de curación es más rápida en un jamón de cebo que en un jamón de bellota. La bellota le va a dar untuosidad al jamón. Además, la bellota, el cerdo ibérico ya per se tiene una grasa monoinsaturada que ayuda a reducir el colesterol. Eso es por genética del ibérico. Ahora, la bellota lo que hace es hacer esa grasa más rica en ácido oleico. El ácido oleico es el mismo ácido que tiene el aceite de oliva. Por eso la grasa de cerdo ibérico y sobre todo la de bellota ayuda a reducir el colesterol. Para que se hagan una idea, un cerdo ibérico de bellota, su grasa tiene aproximadamente entre un 54 y un 56% de ácido oleico. El aceite de oliva tiene un 62% de ácido oleico. De ahí que en Andalucía se le llama al cerdo ibérico un olivo con patas. No sé si han oído esa expresión, pero es una expresión muy utilizada en Andalucía. ¿Qué ocurre con ese ácido oleico? Y ahí nos va a servir para diferenciar la calidad de un jamón cuando lo vemos. La grasa de cerdo ibérico de bellota funde a 18 grados, se hace líquida a 18 grados. Pero un jamón ibérico de bellota de verdad a una temperatura de 18 grados empezaremos a ver que brilla y que empiezan a caer gotitas. Por eso hay que ponerle un conito debajo para que no nos ensucie donde lo tengamos. Sin embargo, la grasa ibérico de cebo funde a los 24 grados y la grasa ibérico del serrano funde a los 30-32 grados. Son matices importantes porque además es precisamente una de las grandes diferencias que tenemos con el jamón italiano, que también habrán oído hablar de él, del jamón de Parma. El jamón de Parma nunca supera los 18 grados hacia arriba, con lo cual su grasa nunca funde. Y como todos los que han trabajado con carnes, y supongo que muchos de los aquí presentes así será, saben, el sabor y la jugosidad nunca está en la parte magra de la carne, siempre está en la parte grasa de la carne. La grasa es lo que tiene sabor y lo que le da jugosidad a la carne. Por eso si alguno ha probado alguna vez la carne de avestruz, pues habrá visto que no sabe nada, o le pones una salsa, o la carne de avestruz no sabe nada, porque es que la avestruz no tiene ni 1 gramo de grasa. Y con esto yo creo que les he comentado todo lo referente a las calidades. Después podemos hablar de temas del jamón, del ibérico, como hay mucha gente que me pregunta, por ejemplo, si es importante que sea la pata izquierda del cerdo o la pata derecha. Nunca me he enterado bien si es la derecha o la izquierda, la buena. El caso es que mucha gente piensa que una de las dos es mejor que la otra, porque como el cerdo siempre se echa para el mismo lado, la pata que queda abajo pues está como más machacada. Olvídense de eso, de verdad. El cerdo se echa para donde puede, pero es que además, igual que hay personas diestras y hay personas zurdas, hay cerdos diestros y cerdos zurdos. Y supongo yo que cada uno se echará por un lado diferente. Entonces, como no le vamos a preguntar al jamón si su procedencia era zurda o diestra, más bien vamos a olvidarnos de ese tema. En cualquier caso, yo he hecho la prueba de coger los dos jamones de un mismo cerdo y yo no he notado diferencia ninguna, ¿eh? Pero aparte de eso, ya les digo, aunque solo sea por la lógica del diestro y el zurdo, no merece mucho la pena preocuparse por si la pata es diestra o zurda, ¿no? Otras curiosidades que me han preguntado algunas veces por ahí. No, yo es que quiero que sea un jamón de cerdo hembra. Bueno, eso tiene un poco más de lógica que lo de que sea la pata derecha o la pata izquierda. Tiene lógica porque el cerdo, cuando alcanza su pubertad, igual que cualquier otro mamífero, igual que las personas, empezamos a desarrollar hormonas. Y los cerdos machos, igual que los hombres machos, desarrollamos testosterona, mucha testosterona, a raudales. Y esa testosterona va a parar al músculo, lógicamente. Y cuando está en el músculo y se mata el animal, se queda en el músculo. Y tiene un olor muy característico, y es un olor fuerte, que a algunas personas le puede parecer que es desagradable. Pero desde luego, esto nunca ocurrirá en el ibérico.
porque el ibérico todo él se castra, tanto las hembras como los machos. Todos los ibéricos se castran al nacimiento. En el blanco no se castran todos porque el cerdo alcanza la pubertad con 6 meses y hoy por hoy los cerdos blancos se matan con 5 meses, 5 meses y medio, con lo cual no le da tiempo a alcanzar esa pubertad y ese desarrollo. Sin embargo, antiguamente, que no estaban tan depuradas las líneas genéticas, el cerdo tardaba más en llegar al peso de sacrificio, entonces se mataba con 6 meses y medio, con 7 meses y medio, más o menos como este. Más o menos como este. Igual que si queremos hacer un cerdo blanco y queremos hacer un jamón graso y entonces tenemos que llevar el cerdo en vez de a los 100 kilos con lo que se mata normalmente un blanco a los 140. También va a llegar a los 7 meses. Ese cerdo está castrado hoy por hoy. Si no estuviese castrado, desde luego olería y nos daríamos cuenta. Y entonces sí que tendría todo el sentido del mundo decir, yo quiero un jamón de cerdo hembra. De hecho ya les digo que muchos jamones de cerdo que se venden como hembras en el mercado no es que sean de hembras, es de macho castrado. Pero también es verdad que no hay nada más parecido a una hembra que un macho castrado, si me permiten la broma. Otras curiosidades. Así, a bote pronto ahora mismo no se me está ocurriendo ninguna. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Los puntitos esos blancos que la gente tanta manía de ellos. Se me había olvidado, efectivamente, gran pregunta, muy buena pregunta, sí señor. Los puntitos blancos son cristales de tirosina, es el nombre científico. Se producen porque cuando la sal penetra en la fibra muscular, bueno, me va a permitir hacer un pequeño dibujito aquí. Si viésemos un músculo al microscopio, veríamos que la carne, el músculo, tiene como fibras musculares, bueno, como fibras musculares no, tiene fibras musculares, ¿vale? Y permítanme un pequeño paréntesis. Nuestro cuerpo, el 65% es agua. H2O pura y dura, Los huesos tienen un 0% de agua y nuestra grasa tiene un 0,5% de agua. Quiere decir que este músculo tiene un 75% de H2O, tal y como suena. Parece increíble, a mí me lo pareció, por lo menos la primera vez que me contaron esto, ¿cómo vamos a ser un 75% de H2O? Nuestros músculos serían líquidos. No, no son líquidos porque ese H2O está encerrado en estas fibras musculares. Las fibras musculares son cadenas aminoácidos que forman proteínas, aunque esto ya es un poco técnico, pero vamos, el caso es que este agua está aquí encerrada. Cuando penetra la sal rompe esa cadena de aminoácidos, esas proteínas las rompe y las disuelve con estas partículas de agua. Durante el proceso de curación del jamón, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sacar el agua. No lo he comentado, por cierto, y esto es común a todos los jamones, pero un jamón va a mermar entre un 30 y un 32% de su peso, lo cual quiere decir que el músculo está mermando mucho más, porque el hueso no va a mermar, ya llego a los cristales de tirosina, perdón, el músculo no va a mermar y la grasa tampoco. Entonces le estamos robando prácticamente todo el agua al músculo. Por esto habría que multiplicarlo por 2, estaríamos robándole del 75 al 60% de agua, ¿vale? Entonces, ¿cómo le robamos ese agua? Haciendo pasar una corriente de aire más seca alrededor del jamón. Entonces la humedad tiende a ir de donde hay más a donde hay menos. En ese proceso en el que sale la humedad desde el centro del jamón hasta la superficie, esas partículas de agua, ahora disueltas con sales y aminoácidos, si el proceso es lento, le va a dar tiempo a la sal con los aminoácidos a cristalizarse, formando los cristales de tirosina en formas de puntitos blancos que se ven en el jamón. No denota mucho si es de buena o de mala calidad que tenga cristales de tirosina. Desde luego, lo que sí supone es que ha llevado una curación lenta, y eso siempre es bueno. O sea, lo que nunca puede ser es un aspecto negativo el cristal de tirosina. Los cristales de tirosina, además, no solo se encuentran en el jamón serrano o en el jamón ibérico. Bueno, en el jamón serrano en pocos, porque como el proceso es más rápido, es más difícil encontrarlos, Pero en el ibérico se encuentran muchos, pero no es el único producto en el mundo. El queso parmesano, un queso italiano, que muchos habrán oído hablar de él, un queso de vaca, bastante grande, tiene 2 años de curación. Ese queso está plagado de cristales de tirosina. Vamos, todo el queso es un gran cristal de tirosina prácticamente. Pero es que además el cristal de tirosina ni sabe mal, ni tiene un paladar desagradable, ni nada de nada. De hecho, yo por lo menos, yo los busco los cristales de tirosina. Tiene una mordida agradable y un sabor agradable. Y es que hubo unos años ahí atrás, hace 10 años, se corrió el bulo, Sí. que era una enfermedad del jamón.
para desprestigiar el jamón español. Efectivamente, Por sí. eso entraba yo en ese... Pues sí, eso ocurrió hace unos años. Todavía hay gente que sigue pensando que el cristal de tirosina es perjudicial, o quiere decir que el jamón es de mala calidad, o incluso te lo rechazan porque tiene cristales de tirosina. Para nada, vamos, para nada. El cristal de tirosina es algo tan natural como les estoy contando, sal con aminoácidos disueltos y no tiene ningún problema. Otra cosa que les debo de contar del jamón. El jamón no solo es un placer comerlo y degustarlo. No solo es un placer entender de jamones y empezar a distinguir cuando uno degusta un jamón si es de una categoría o de otra. Además, es de esas pocas cosas en el mundo que son buenas de comer, no son pecado y encima son saludables. Yo no conozco muchas otras, la verdad es que tampoco me he puesto a investigar, pero creo que es de las pocas, ¿eh? Entonces, el jamón ibérico, antes les decía que ayudaba a reducir el colesterol, sobre todo el de bellota, por ese alto contenido en ácido oleico y porque sus grasas son grasas monoinsaturadas. Las grasas perjudiciales son las grasas polisaturadas, ¿vale? Es un poco como antiguamente la creencia que había de que el pescado azul era muy malo para el colesterol, y hoy por hoy todos sabemos que el pescado azul es maravilloso porque a pesar de ser pescados más grasos que los pescados blancos, su grasa es rica en ácidos oleicos y por lo tanto no solo no es perjudicial para la salud, sino que es muy beneficiosa. Bueno, pues eso ya lo hemos conseguido con las grasas del pescado, pero con las de la carne todavía estamos en ello. Aparte de eso, el jamón tiene un alto poder nutritivo, muy alto poder nutritivo. Démonos cuenta que las proteínas que están aquí, antes de empezar a curar el jamón, siguen estando después de curarlo. La proteína es la misma, lo cual quiere decir que si aquí tienes, por decir algo, que no sé exactamente el dato técnico, un 30% de proteínas o 30 gramos de proteínas por cada 100 gramos de músculo, como esto lo lleva a 60, aquí siguen estando los mismos 30 gramos de proteína por 60 gramos de producto, con lo cual el poder nutricional de un jamón serrano o de un jamón ibérico es mucho más alto que el de la carne normal, siendo ya la carne uno de los alimentos con mayores poderes nutricionales. Además, el jamón ibérico es rico en vitamina B, la cual es fundamental, es rico en ácido fólico, es rico en minerales como el zinc, como el magnesio, que son fundamentales para el desarrollo de nuestro organismo y sobre todo del coco, del cerebro. Entonces, ya les digo, es uno de los productos gastronómicos, yo diría, más exquisitos del mundo y además de los más saludables que hay. De ahí que los japoneses estén encantados con que hayamos ido a llevarles el jamón ibérico para allá. Es una peculiaridad. Yo voy mucho a Japón a cuenta de nuestras ventas allí y es curioso porque aquí cuesta mucho decirle a la gente esto que les estoy contando a ustedes. De hecho, a veces cuando se lo cuento a algún amigo mío, piensa que, o me dice, claro, como tú vendes cerdos ibéricos, eso es lo que te interesa decir. Sin embargo, en Japón, que desde que son pequeñitos, desde la escuela, tienen una asignatura de nutrición y gastronomía en el colegio, como digo, cuando tú vas y le dices, oiga, es que el cerdo ibérico es un cerdo con una grasa monoinsaturada y además rica en ácido oleico, ya no le tienes que decir más al japonés. Ya el japonés sabe que es absolutamente saludable esa grasa y que ayuda a reducir el colesterol del organismo. ¿Alguna pregunta o duda o sugerencia? ¿Aproximadamente cuántos jamones con denominación de origen se venden? Mira, denominación de origen de esa Extremadura hace aproximadamente entre 60 y 80.000 jamones al año. Guijuelo debe estar en casi 200.000 tranquilamente. Y dices que la denominación de origen de Extremadura, digamos que es una de las que más puede asegurar la calidad del jamón. Desde mi punto de vista y por lo que he explicado, correcto. Con lo cual, todo el resto del jamón que se está comercializando, que no está adscrito a esa denominación de origen, ¿cómo pueden asegurar, por ejemplo, a alguien que produce cerdo o jamón de bellota, que no esté adscrito a la denominación, que eso es así? Pues mire, como los vinos de autor, por la marca, por la confianza que usted tenga en la marca, no hay otra forma. Como los vinos de autor, que no están adscritos a ninguna denominación de origen, ni Ribera, ni Rioja, ni Toro, ni el Penedés, ni ninguna otra. Pero lo pruebas y te gusta o no te gusta y no hay otra forma. No, los mataderos, como nosotros por lo menos, quizás no todos, pero nosotros desde luego sí, como estamos
nuestro matadero es que está en mitad de la dehesa, o sea, es que todo alrededor es dehesa y nuestros proveedores, nuestros ganaderos están no más de 30 kilómetros más allá de la fábrica. Entonces nosotros tenemos lo que hoy antes se llamaban tratantes, hoy los denominamos técnicos de campo, cualquier día seremos ingenieros de campo, y realmente lo que hacemos es ir por la granja sin previo aviso al ganadero, como a ver, nosotros ya tenemos acuerdos con ganaderos y va seleccionando a lo largo de los años los ganaderos para tener el mejor producto posible. Y a pesar de eso, nuestros técnicos de campo van a la dehesa sin previo aviso y cuentan los cerdos, lo cual es una labor nada fácil muchas veces, pero necesaria. Y como ya hemos hecho un poco la misma labor que la denominación de origen, pero con nuestros técnicos. La denominación de origen, lógicamente, es mucho más exhaustiva, tiene más medios, tiene más veterinarios y por lo tanto puede hacer más inspecciones a cada granja de las que podemos hacer nosotros, sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero no hay nada que te lo garantice. De hecho, yo hay veces que veo jamones de bellota en el mercado que porque lo pone en la etiqueta que es de bellota, si no, juraría que no lo era. Pero eso es la marca. Porque se sigue también con la trampa de traer el jamón en fresco de fuera y curado aquí. No, eso se ha oído recientemente, pero no creo, eso no es una práctica generalizada, ¿eh? Eso ha sido algún sinvergüenza, que siempre los hay en todos los sectores, y si lo has oído conocerás el nombre, yo de luego no lo voy a nombrar. Está fuera del mercado del sector esta empresa ya. No digo que mañana no pueda volver el mismo señor con otra empresa, no lo sé, pero desde luego el que compra, si el que compra el jamón es un profesional, es que se nota. Es que morfológicamente hablando, un jamón ibérico no tiene nada que ver con un jamón serrano. Y fuera de la península ibérica, y ahí incluido a Portugal, no hay cerdos ibéricos. Entonces, el cerdo ibérico, vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo distinguimos si un jamón es puro ibérico o está cruzado? Eso se distingue en la morfología del jamón, en la forma del jamón. Si quieren abajo, podemos también, con los jamones que tenemos abajo, podemos verlo. Un jamón ibérico, de un cerdo ibérico puro, va a tener un tobillo muy fino, ¿vale? Y una canilla muy larga. Y el jamón en sí es estirado y metido por los lados. Es como la pierna de un deportista. Larga y estrecha por los lados con tobillos finos. El jamón serrano es como la pierna de un tío que practica el sillón bol, ¿no? Está todo el día en el sillón bebiendo cerveza y comiendo. Es un tobillo gordo, el jamón es más como una raqueta de tenis, es más redondo y mucho más achatado, ¿vale? No es tan largo nunca como un ibérico. De hecho, hay jamones ibéricos que si el jamonero es para serrano, no hay quien ponga el jamón ibérico en el jamonero, ¿eh? Porque es mucho más largo que el serrano. El cruzado tiene un tobillo más gordo y es más redondo que el puro, bastante más. Además, otra característica que es importante conocer del ibérico puro, no sé si la mencioné antes, el ibérico puro, sí creo que la comenté, ¿no? La infiltración no se ve, es invisible. Está muy infiltrado, es microinfiltración. En el ibérico cruzado, la infiltración es claramente visible. El ibérico puro además se caracteriza por tener un triángulo de grasa. Cuando lo abres por la parte, no de la contramasa de la babilla, sino por la parte de la masa, de la cadera, tiene un triángulo de grasa importante en el medio, que a mucha gente le incomoda un poco cortarlo. ¿Vale? Estamos hablando de esto del cruzado. No, el puro es el que tiene ese triángulo de grasa. Tiene infiltración invisible, microinfiltración y además un triangulito de grasa importante. Más que en el caso del cruzado, que es mucho más chiquito ese triángulo. O sea que ese plato de jamón que vemos ahí, ¿con ese tipo de infiltración? Pues la verdad es que no lo sé, pero probablemente venga un cruzado con esa infiltración, sí. Probablemente. Pero es que en una fotografía hay que poner lo que la gente quiere ver, ¿eh? Si no, mal vamos. La verdad es que es una pena. Es una pena porque es que hay mucha gente que ya, si no lo ve así de infiltrado, ya es que lo mira mal al jamón. Estamos creando nuestros propios problemas con ese sistema. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Hay muy pocas empresas como nosotras que estemos tan comprometidos con el cerdo ibérico vinculado a la dehesa. De hecho, yo soy de la opinión de que este cerdo tiene su mercado. Si este cerdo tiene su mercado, no todo el mundo puede pagar esto, ni esto, ni esto. Y por lo tanto este cerdo
que es bastante más barato, tiene su mercado. Pero ¿por qué no vamos a criar ese cerdo? ¿Por qué no vamos a curar estos jamones? ¿Y por qué no vamos a venderlos? Hagámoslo. Pero no le llamemos nunca ibérico, porque nos vamos a cargar el resto. Y esta joya gastronómica española tiene mucho que decir fuera de España. Pero si empezamos a mandarle a los japoneses, a los alemanes, a los americanos, empezamos a mandarle esto, nunca van a consumir el jamón. Porque va a ser como un serrano o como un parma. Nos lo vamos a cargar. Como les digo, creemos firmemente en el cerdo vinculado a la dehesa y cada vez más creo en el ibérico puro. Como comercial, les dije antes que soy el director comercial del grupo, como comercial muchas veces es mucho más fácil vender el cruzado por el veteado, pero es una forma de cargarse a la larga el sector. Pues señores, espero que les haya servido para algo y que les haya resultado interesante.